egresada por la carrera de Contabilidad y Administración y la división TP Negocios. La charla estará a cargo del expositor Juan Antonio Briano Ormaechea, director del área internacional de la Escuela de Organización Industrial de España. El señor Juan Antonio, de nacionalidad española, es licenciado en Ciencias Empresariales y en Económicas, con grado MBA por INSEAD Fontainebleau, Francia. Amplió sus estudios en el London Business School, Gran Bretaña, y en el Fuqua Business School, University of North Carolina, Estados Unidos, y en otras instituciones universitarias y escuelas de negocios en Europa y Estados Unidos. Ha ocupado puestos de dirección general y de alta dirección en diversos sectores de negocios en España, Brasil, Italia, Portugal y México, principalmente en empresas del sector farmacéutico y de servicios. Actualmente se dedica a la consultoría de alta dirección, asesorando a empresas españolas y multinacionales, e imparte cursos y seminarios en diversas universidades españolas, Universidad Francisco de Vitoria y Universidad Antonio de Nebrija, y extranjeras, UNITEC en México, UPC en Perú y Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo en República Dominicana. Con miras a tener un adecuado desenvolvimiento de la conferencia, les agradeceremos apagar sus teléfonos celulares. Recibamos al señor Juan Antonio Briano Ormaechea con un fuerte aplauso. Muchas gracias, un placer estar aquí. La presentación fue correcta, salvo un detalle, que soy del Real Madrid, por eso uso el pañuelito blanco que está aquí, ¿vale? Y que es muy importante para mi presentación. Pero más allá de las bromas, que no es una broma, fue un sufrimiento este año ser del Real Madrid. Agradezco muchísimo la invitación que habéis hecho para hablar con este grupo de alumnos, de estudiantes y de profesionales, y además del gusto de poder aportar mi experiencia y mi perspectiva. Como también lo dije, es un placer siempre venir a Perú. Me declaro peruanófilo y tengo que hacer muchas veces correcciones de estilo, porque cuando digo que me encantan los peruanos, debo decir que más me encantan las peruanas. Si digo que me encantan los peruanos, bueno, pueden llegar luego informaciones a Madrid que no son correctas. Pero bueno, habiendo dicho esto, voy a comenzar a desgranar una serie de comentarios. Y bien, yo estudié todo eso que dijeron, sí, lo estudié sin darme cuenta. Comencé estudiando economía y al poco tiempo me di cuenta que me iba a morir de hambre, por lo tanto dije voy a terminar economía, pero voy a estudiar administración de empresas, que es como se llama la carrera en España, ¿no? Económicas y empresariales. Nunca apliqué nada de lo que estudié, así que no os asustéis. Evidentemente la formación universitaria es algo que también tenemos que saber. Los directivos de hoy y del futuro, lo que tenemos que agradecer es que recibimos de nuestros profesores una formación mental, un enfoque de análisis de la realidad, para luego tomar decisiones. Yo recuerdo, yo tenía un tío que era empresario y cuando iba a tener que comenzar a trabajar estaba muy asustado. Y yo, ¿qué voy a hacer? Y mi tío me dio un consejo que también os doy a vosotros y que forma parte también de esta reflexión. Que bueno, comienza a tomar decisiones, comienza a andar, que vas a seguir andando y un día te vas a encontrar en un puesto en la vida producto de tu experiencia. Es un poco así. Pero evidentemente los tiempos que corren no son los tiempos que teníamos cuando yo comencé a trabajar. Han cambiado mucho. De forma tal que este tipo de temas, se hablaba del primero, la contabilidad. Yo, en mi carrera profesional, todavía sigo ocupando puestos de dirección, pero he sido en compañías multinacionales, sobre todo en la británica, director general. Yo comencé mi vida profesional como director financiero. Comencé trabajando como auditor y consultor en Ernst & Young, que supongo que estará aquí en Perú, una gran consultora internacional, y de repente, sin darme cuenta, porque la vida me fue empujando a tomar decisiones, me vi como director financiero. Y para los que hayan estudiado o estén haciendo contabilidad, con un mérito tremendo, nunca cerré un balance. Es decir, nunca tuve, más allá de hacer los exámenes, que hacer un balance, que también tiene que ver con los que voy a contar, porque lo que pretendo es hacer una reflexión, como digo aquí, desde mi formación académica, de mi experiencia profesional y, por supuesto, de mi propia experiencia como directivo. Con realidad y sin pedanterías, ese breve tiempo que yo trabajé en Ernst & Young como auditor y como consultor, a partir de allí un cliente me llamó, me ofreció un cargo para trabajar, que me sentí muy agradecido, y ahí comenzó una vida profesional
que no tiene nada que ver con lo que yo me había planteado, que es lo que realmente sucede en la vida, terminas en un lugar diferente al que te has planteado como directivo, es decir, como ejecutivo de compañías fundamentalmente multinacionales, también españolas, y como bien dijeron, fundamentalmente en el sector de la industria farmacéutica. Por lo tanto, presten atención, una reflexión. Y como yo siempre digo, mi nombre es Juan Antonio, no soy Moisés. Por lo tanto, yo no vengo aquí con mandamientos, no vengo aquí con ninguna perspectiva profética, y modestamente lo que pretendo hacer, me parece lo útil, los tiempos también que corren, es dejar a un grupo de asistentes, estudiantes como sois vosotros, una reflexión desde mi experiencia de todos estos años. Por lo tanto, la mejor forma de comenzar esta charla es, vamos a centrarnos conceptualmente, en eso los universitarios tenemos exquisita formación, la parte conceptual. Por lo tanto, fíjense en el título, ha habido un pequeño cambio, no importa, conceptualmente lo mismo, pero hay dos conceptos. Uno que es la contabilidad y otro que son los procesos de globalización. Entonces yo brevemente lo que quiero hacer es, como digo, engranar esta reflexión y luego creo que tendremos tiempo, ¿verdad?, para hacer algún tipo de pregunta, comentario. Yo estaré encantado de poder hacerlo en función de mi capacidad. La contabilidad, pues yo la defino así. La contabilidad, en primer lugar, estoy seguro, no es una pregunta de examen, que todos recordaréis a quién se la debemos. No el concepto contable, es un concepto que a lo largo de la historia, en los últimos siglos, ha superado todo tipo de resistencias y se ha instalado como el paradigma, el estándar de contabilidad, que es la partida doble. Y esa partida doble, que la vemos tan fácil, yo la veo fácil ahora, cuando era estudiante la veía horrible, porque a mí todo lo que sea, ¿cómo les voy a explicar? Todo lo que sea mecánico, todo lo que sea axiomático, no va mucho con mi personalidad. A mí que me digan 2 más 2 son 4, ¿por qué? Y no me sepan decir por qué, ya no me gusta. Y la contabilidad es un poco así, pero no importa. Como saben, lo recordarán, digo, no es la pregunta del examen, ¿alguien me puede decir quién inventó la partida doble? ¿No fue Mourinho? ¿No fue Cristiano Ronaldo? ¿Alguien lo sabe? No. Yo sí. Luca Paciolo. Luca Paciolo, yo me reía, no que nombre más gracioso, era de un cura del Renacimiento italiano, siglo XVI, que inventó, más que inventor, diseñó, desarrolló una forma de llevar la contabilidad genial, la partida doble. ¿Por qué partida doble? Si lo sabéis ya, ¿no? Me imagino lo habéis estudiado. Porque liga dos aspectos de medir los resultados de un negocio, de un proyecto, de una organización. Lo que son los resultados en sí, los flujos, ¿vale?, de trabajo, y los flujos de situación, que es el balance de situación. Por lo tanto, une per secula seculorum, ¿verdad?, porque hasta ahora no conocemos ningún método mejor de llevar el control de un negocio, la partida doble de Luca Paciolo. Por lo tanto, una herramienta. A mí me importa esto de dos perspectivas. Esa contabilidad tiene dos perspectivas. Uno técnico y algo gerencial. ¿Qué quiere decir con lo técnico? ¿Cómo llevar una contabilidad? ¿Qué quiere decir con lo gerencial? Pues, ¿qué podemos hacer con esos datos que grabamos? Y, por supuesto, yo poco puedo aportar sobre lo primero. Es decir, sobre la parte técnica de la contabilidad no voy a hablar. Lo que sí voy a hablar, y ahí presten atención porque voy a ir rápido, y quiero concatenar, como decía un profesor mío, que me tuve que fijar en el diccionario lo que quiere decir concatenar, ¿verdad?, y saltar las cosas, es el segundo punto. A mí no me importa como directivo cómo se lleva la contabilidad, en principio. Lo que a mí me importa es para qué o de qué manera los datos que me da un determinado sistema de llevar las operaciones de una organización me sirven para evaluar cómo va a ser la organización y tomar medidas directivas de corrección desde un punto de vista estratégico. Por lo tanto, yo no voy a hablar de lo primero. Es decir, en el mundo de hoy, todos lo sabréis, y no lo podéis ver por ahí, existen normas, principios controlablemente aceptados, que también responden a una situación, y es cómo yo puedo comparar un negocio con otro, ¿verdad? Cómo yo puedo comparar un negocio con otro en la medida que estén preparados los estados contables de la misma manera. No me voy a dedicar a eso, sino a la segunda parte, que es la que más me preocupa y me interesa, y me parece rica, y ahí ya comienza a gustarme y me interesa la contabilidad. Cómo yo utilizo determinada forma de registrar datos y los datos que surgen como consecuencia para la creación de valor, atención, la creación de valor del área de finanzas y su contribución al negocio. Es decir, yo, director financiero, vosotros que en principio, no necesariamente, vais a trabajar en la área administrativa, de back office o financiera de un negocio, ¿cómo le aporta a ese negocio, valor? Y cómo, más allá de la mera registración de los actos, pueden aportar a decir por dónde tiene que ir el negocio y cómo hacerlo mejor. Por lo tanto, aquí encajamos las dos cosas. Y si voy rápido, me lo preguntan o me interrumpen. ¿Cómo ato yo
la contabilidad que dije para mí, lo digo con total sinceridad, lo siento. Me dirán, además del Real Madrid es mago, pero bueno, lo voy a intentar hacer. ¿Y de qué manera voy a intentar hacerlo? Pues diciendo esto, volviendo dos transparencias para detrás. Digo que la contabilidad, en principio, me da la pista para deciros que la gente que está en contabilidad en el área financiera hoy, en una empresa, en una organización sin fines de lucro, tiene que entender que su futuro está, y realmente su aportación está en generar valor para el negocio. Y esto lo quiero demostrar y espero hacer. Por lo tanto, ¿qué es esto de valor? Estoy seguro que lo han escuchado porque inclusive, ¿verdad? Esto de generar valor es una terminología que realmente se utiliza cada día más. Oía hoy o ayer, como estoy medio griposo, no me acuerdo bien, a un político peruano, o que fue político peruano, hablando no sé de qué. Y luego que sí era peruano. Y decía este político, hablando en valor, pues es interesante escuchar a la gente cuando habla. Porque hace 20 años, ¿verdad? Nadie decía, hablando en valor, generar valor. ¿Qué es eso de generar valor? Y esto me lleva a algo muy importante, es decir, segunda parte de este párrafo. A lo mejor ya lo habéis estudiado, no lo sé. No estoy al tanto de vuestro currículum. Pero hablando de valor, es algo que tiene que ver con el pensamiento estratégico. Y tiene que ver con un genio del mundo académico. Y yo, con el mundo académico, tengo mis diferencias, pero este es un genio que reconozco, a lo mejor habéis oído hablar de él. Michael Porter, Harvard, americano, y un tío que va a pasar a la historia. Y va a pasar a la historia, yo lo conocí en Madrid, en una conferencia, es decir, lo conocí 500 y yo. Así que no se acuerda de mí, yo sí de él. Es un tío que en los 80, comenzó a hablar del concepto de estrategia. Cuando en el mundo de los negocios, que evidentemente es un tema que además es un tema muy largo, nos viene el mundo militar, ¿no? La estrategia. Inclusive la palabra estrategia, no sé si lo saben, estrategia y estratego del griego, jefe de los ejércitos. Comienza a decir cuál es el valor de la estrategia, para qué es una estrategia. Este Michael Porter, que recomiendo, no sé si leer todos los libros, pero de forma seleccionada, fue el que dijo que un negocio es estratégicamente exitoso. Presta atención, repito. Un negocio es estratégicamente exitoso cuando es capaz de crear valor para sus clientes. Y esa fue una definición genial, porque yo soy capaz, si yo soy capaz de crear más valor que tú, ¿qué va a hacer el cliente? ¿Va a ir a mí o va a ir a ti? Va a venir a mí. Por lo tanto, ¿qué es eso de valor? Pues valor es una mezcla de elementos subjetivos que ponderan a nuestros clientes y que les hacen decidir comprar esto y no comprar lo otro. Venir a la OPC y no ir a otra universidad que no voy a mencionar porque la competencia nunca hay que mencionarla. ¿Se comprende? Por lo tanto, ya estamos en un tema tremendamente interesante. Un concepto que surge del entorno, que surge del ambiente en el cual vivimos en los negocios y que este gurú, Michael Porter, sabe verbalizar. Y dice el valor. Por lo tanto, si hablamos de valor, surge una tercera consideración. Yo dije, si me prestaron atención, sé que voy muy rápido, o a lo mejor no estudiamos vuestro currículum, no lo sé. ¿Para quién creo valor yo? ¿Para quién creo valor? Una empresa que es exitosa porque crea valor. ¿Pero valor para quién? Pues para los clientes. ¿Vale? El que justifica una actividad en un negocio es el cliente. Si el cliente no nos compra, si el cliente no nos mira, si el cliente no viene a nosotros, yo me quedo con mi valor y desaparezco. Por lo tanto, si yo estoy creando valor para el cliente, eso implica dar un paso más en la comprensión de la creación de valor y supone reconocer la importancia del entorno en el que yo estoy. Porque el cliente no está en mi empresa, ¿verdad? Forma parte del entorno. Y ese cliente es en función del entorno y su formación subjetiva que viene a mí y me compra en función de sus opciones. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Es decir, que los clientes, yo supongo, de acuerdo con la economía clásica, tienen un comportamiento más o menos racional y van a elegir comprar aquello que les interesa o por lo menos les satisface. ¿De acuerdo? Y esa construcción de valor, esa construcción subjetiva por parte del cliente que le lleva a comprar A y no B, supone de algo muy importante que en el mundo de los negocios tiene enorme relevancia de un tiempo a esta parte, que es el entorno, el contexto de actuación. Por lo tanto, Porter sigue avanzando y dice otra cosa que puede parecer muy trivial hoy, pero fue el primero que lo conceptualizó. Para que tú puedas crear un valor para tu cliente, es decir, para que tú seas capaz de crear ese valor, tienes que comprender lo que pasa en el entorno, porque el cliente va a crear su concepto de valor a partir del entorno en el que se busca. Por lo tanto, toda empresa de éxito
tiene que construir con su entorno una relación dialéctica, que es una categoría hegeliana. Estoy seguro que ninguno leyó a Hegel, no se preocupen, nadie nunca leyó a Hegel. Todos hablamos de Hegel, un filósofo alemán, siglo XVIII, pero la gente romana lo ha leído por trozos, porque las obras que ha escrito son así. Y aburridísimo, también otro aburrido. Y no lo he contado. Por lo tanto, lo que yo digo es, piensen, toda empresa que sea exitosa debe crear valor. Y para crear ese valor tiene que estar atento a lo que pasa ahí fuera. No hay que mirarse el ombligo. Te pregunto a ti, no me contestes, yo contesto por ti. ¿Cuál es el ombligo más bonito del mundo? No me digan el Cuzco. El ombligo más bonito del mundo es el tuyo. Piensen, ¿cuál es el ombligo más bonito? El nuestro, hasta que vemos otro. Por lo tanto, eso te lo enseña la vida. Por lo tanto, lo que yo digo es, para que una empresa sea exitosa y cada vez más, la relación dialéctica que tú tienes con tu entorno es esencial. Es decir, tú no estás aislado, tu ombligo no es único, todos tenemos un ombligo. Por lo tanto, el hecho de que tu ombligo sea el mejor o peor depende de que tú analices tu entorno. ¿Está claro? Por lo tanto, en el mundo de hoy, doy ya un dato que voy a avanzar más adelante, toda empresa de éxito, además de meterse en la cabeza la idea de crear valor para un cliente, tiene que meterse en la cabeza la idea de que hay que estar atentos a lo que pasa en ese entorno. ¿Y qué pasa en el entorno? Porque hasta ahora muchas empresas, y yo inclusive trabajé en algunas empresas de comienzo de mi vida profesional, que estaban de espaldas al mercado. ¿Y por qué estaban de espaldas al mercado? Porque los demandantes de servicios o de productos eran más que los ofertantes. En la medida que la demanda supera la oferta, los ofertantes, ¿tenemos problemas? No, porque tú estás superado por la demanda. Eso explica, lo estoy diciendo de forma bastante grosera, el incremento de precios. ¿Está claro eso? Pero en un mercado abierto donde hay muchos ofertantes que igualan a la demanda o la superan, ahí comienzan problemas muchísimo más complejos de cómo iguala la demanda con la oferta. Por lo tanto, ¿qué pasa en el entorno? Y lo que pasa en el entorno, que yo voy a explicar ahora, y aquí comienzo a atar, se debe a lo que se llaman los procesos de urbanización. Es decir, todo lo que estamos viendo en el entorno, y a lo mejor algunos de vosotros, unos más que otros, sois demasiado jóvenes, no importa la juventud. Tenéis que ser conscientes, si estáis de acuerdo conmigo, que en el mundo hoy están pasando muchísimas cosas. Y que está dando un proceso de profundísima transformación donde no queda títere con cabeza. No hay sector de actividad económica, tampoco sector de actividad social que no esté sujeto a una profunda transformación. Por lo tanto, si yo soy directivo, ¿verdad? Quiero crear valor y entiendo conceptualmente que me tengo que ocupar por el entorno, hoy más aún me tengo que ocupar por el entorno. Porque el entorno hace 25 años no tiene nada que ver con el de hoy. Es decir, los cambios que se están precipitando son de tal envergadura que nos hace tener una gran focalización en ese entorno. Y lo que está pasando, que es una configuración que voy a presentar, es debido a lo llamado proceso de urbanización. Para que me entiendan, pregunto que se pueda hablar en una audiencia como esta. ¿Qué hizo Madonna hace 2 años? Aparte de lo que ya sabéis, cambiar de marido, ese tipo de cosas. ¿Qué hizo Madonna? ¿Alguien lo sabe? Estoy seguro que lo saben. Lo han oído hablar o por lo menos lo intuyen. Madonna rompió el contrato que tenía con su discográfica. ¿Verdad? Como todo cantante, tenía un arreglo con una discográfica. ¿Y cuál era el negocio? El negocio era que yo grababa, no yo, Madonna, grababa, eso se pasaba a un soporte físico, que comenzó siendo un disco de vinilo, después fue un cassette, después fue un CD. Pregunto, hoy, ¿el negocio de la música va por ahí? No. ¿Y saben lo que hizo Madonna? Madonna firmó contrato, pues una genia del marketing, para mí una cantante muy regular, pero con un brillante marketing, es una provocadora, ¿verdad? Siempre está provocando, haciendo cambios, y firma contrato con la empresa más importante del mundo de organización de conciertos en vivo. ¿Por qué? ¿Porque es tonta Madonna? No. De tonta no tiene un solo pelo. Porque se da un proceso de transformación en el cual el negocio de la música, que estaba encajetado en grabación, reproducción y venta, y los cantantes cobraban un royalty, ese paradigma se rompe porque yo me bajo la música de cuántas maneras. La que quiera. ¿Está claro? Por lo tanto, ¿qué tiene que ver la contabilidad con todo esto? Me van a decir. Primero, la contabilidad como herramienta, muy poco. Es decir, la contabilidad de un capacholo, partida doble, cuenta, balance, situación, balance, resultado, no tiene nada que ver. Pero mucho sí lo que hace la contabilidad. Porque si yo hago contabilidad,
yo tengo que entender la contabilidad como un instrumento, no un fin en sí mismo. Es decir, la contabilidad en su característica registral no es un fin en sí mismo. Cuidado con cometer ese error, hoy como alumnos y mañana como profesionales. La contabilidad, como me dijo una vez un jefe mío que no entendí lo que quiso decir solo los años, tiene un interés vicario. Yo la contabilidad no la hago para mayor gloria de los contables. La contabilidad se hace ¿para qué? Para registrar operaciones que me permitan ¿qué? Saber cómo va el negocio. Por lo tanto, los contables tenemos que concebir que si la contabilidad es un instrumento, tenemos que cambiar de registro. Y ahí llego a lo que se llama la creación de valor. Y cuando hablo de creación de valor, es decir, cómo un contable, y estoy utilizando términos en forma bastante superficial y sin profundizar, puede crear valor para un negocio. Y aquí menciono a un tío que estoy seguro, levante la mano quien lo conoce. Nadie. ¿Y saben por qué? Porque este Dave Ulrich, americano, escribió en los 80, principios de los 90, un libro que en principio, y va otro consejo para vosotros, no tiene nada que ver con la gente que tiene finanzas. Escribió un libro para los directores o ejecutivos de recursos humanos. Y se preguntó cómo un directivo de recursos humanos puede crear valor para su negocio. Porque sí, hace unos años se puso de moda una afirmación que yo comparto, que no hay mejor jefe de alguien que su propio jefe, perdón, que no hay mejor responsable de una persona que su propio jefe para que ello vaya a tener una dirección de recursos humanos. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? ¿Se comprende? Y eso hizo que en muchas compañías multinacionales, en la mía, desapareció del puesto de director de recursos humanos, no sé cómo se dice en Perú, del Consejo de Administración del board de las organizaciones. Y los directivos de recursos humanos fueron relegados como una especie de staff asesor, porque se entendía que el verdadero jefe, el responsable de recursos humanos de cualquier persona, es el propio jefe. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Yo lo que quiero es traer a colación lo que David Ulrich dijo para los directivos de recursos humanos, para los directivos de finanzas. En primer lugar, son 4 conceptos. Yo cambié el orden para llegar a la conclusión con vosotros. Lo que decía David Ulrich, que para que un directivo de recursos humanos pueda crear valor para su empresa, yo lo que digo, para gente como vosotros, que viene en la carrera contable o financiero, es gerenciar bien los procedimientos. ¿Entiendes lo que quiere decir? Es decir, si estás a cargo de la nómina, asegúrate que liquidas bien la nómina con los debidos porcentajes, no sé cómo es en Perú, de pagar de retenciones de la seguridad social, del impuesto a la renta de personas físicas, y que todo trabajador de la empresa pueda cobrar su salario el último día hábil de cada mes o el primero del mes siguiente. ¿Está claro? Es decir, estudiar bien los procedimientos que hacen a la problemática de recursos humanos. Segundo, defender a las personas. En el caso contable lo pasamos porque no defendemos a nadie. Tercero, ser agente de cambio. ¿Qué quiere decir? Que si en el mundo por ahí fuera hay mucho movimiento y las características que hacen a la buena gestión cambian, yo como directivo no puedo estar viéndome el ombligo y tengo que promover dentro de mi propia organización aquellos cambios que conduzcan a que el negocio siga siendo exitoso a mediano y a largo plazo. Y lo que más me importa para vosotros, la reflexión es ser socio del negocio. Es decir, que si no presto atención al tema de la contabilidad como una herramienta, que os digo que quiero desarrollar para llegar al tema de globalización, a la creación de valor, el mensaje está claro. Hoy y en el futuro, todo directivo funcional del área que sea, por el caso concreto que estamos hablando, de contabilidad o de back office o de finanzas, para justificarse y para ser rentable para la organización, tendrá que partir de ser socio del negocio. ¿Qué quiere decir socio del negocio? Pues entender cuáles son los requerimientos del negocio y pensar en la contabilidad, no como un fin en sí mismo, sino cómo yo utilizo la contabilidad para mejor llevar el negocio. ¿Se entiende? En definitiva, para ser socio del negocio, no me tengo que mirar el ombligo. Ahora entiende por qué preguntar el ombligo. Es decir, si yo estoy preparando la contabilidad, preparo los estados de resultados de acuerdo con las mejores técnicas, está muy bien, pero no estoy atento que en definitiva ese estado que yo estoy preparando, o esos registros que estoy haciendo, en definitiva tienen que servir para hacer eso que está aquí, es decir, saber leer el entorno para crear valor para mi negocio, pues estoy fuera. Por lo tanto, ser socio del negocio quiere decir, desde cualquier posición funcional que yo esté, saber leer y interpretar el entorno, ser directivo de mente abierta y con competencias acordes a los tiempos que corren. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si yo solo me quedo con la contabilidad como algo instrumental y un fin en sí mismo, no voy a crear ni valor para el negocio ni para mí como profesional. Por lo tanto, vayamos a lo que pasa en el entorno. Y quiero ahora dar
esto que estoy diciendo como una función de la contabilidad con lo que está pasando en el entorno. Y me hago preguntas, ¿vale? Ahora me surge una anécdota que me contaron hace poco en Madrid, que es muy útil para vosotros y para mí. Dicen que había un profesor de esto, no estoy mirando a nadie por aquí, y que andaba medio perdido el programa, andaba por ahí por los corredores, no sé cómo le dicen en Perú, el BEDEL, el encargado de la coordinación, el secretario administrativo, no sé cómo le llaman, BEDEL, bueno, coordinador. Y el coordinador estaba detrás del profesor y dice, profesor, que dentro de 48 horas tenemos el examen y no me ha dado las preguntas para los alumnos. El profesor, sí. Al rato insistía el coordinador, hasta que al final el profesor le dio las preguntas. El coordinador las mira y dice, pero profesor, son las mismas que del año pasado. Y dice, sí, pero las respuestas son diferentes. Por lo tanto, esto es un poco aquí. Si yo quiero atar para vosotros, por lo que se me pidió, cómo ato las competencias, los roles, las exigencias, los desafíos de los contables, por llamarlos así, ¿verdad? Con lo que está pasando ahí fuera, me parece a mí que esta es la mejor manera, y si no después me lo dicen. Pero el tema es, ¿qué pasa en el entorno? Y además tengan en cuenta que seréis jóvenes atentos a lo que pasa por ahí, escucharéis a vuestros mayores, y todo el mundo habla de cambio. No nos metemos en ningún verdadero ambiente, sector, negocio, que estamos permanentemente hablando del cambio. Pregunto, la era del cambio, nunca nadie en la humanidad en los últimos 80 millones de años tuvo tanto cambio. Pues bueno, les menciono a este señor que a mí me hicieron estudiar en el colegio, alguno de vosotros lo recordará, este no jugaba ni en Barcelona ni en Real Madrid, ¿vale? Heráclito, ¿vale? Y que es un tío esencial en el pensamiento occidental, griego, presocrático, año 500 a.C. ¿Alguien recuerda lo que dijo? Cuando yo era alumno en el colegio, tendría, yo que sé, 14, 15 años, y dicen, me hacen estudiar este tonto, porque este tonto fue el que dijo, miren qué tontería, nunca cuando te miras en el agua, te miras en el mismo agua, porque el agua fluye, y dijo, en un momento histórico importante, en la civilización griega, de la cual somos hijos directos, lo único constante es el cambio. ¿Qué quiere decir? Uy, perdón, me entusiasmo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio es un privilegio, es un dato, es un vector del siglo XX, final del siglo XX, es algo que nos afecta a los ciudadanos del mundo mundial del principio del siglo XXI, solo a nosotros. Las generaciones anteriores no tuvieron cambio, evidentemente sí. Si se pone a pensar, piensen en la historia de Perú, en la historia del mundo, en la historia de América, en la historia de vuestra familia, hubo muchos cambios. El tema es que hay un componente diferente. Y ese componente diferente se llama la rapidez. Siempre hubo cambio. Pero el tema que hoy está alterando profundamente ese entorno es la rapidez. Es decir, si antes los cambios se dieron durante 50, 40 años, hoy se dan con una velocidad tremenda. Y eso nos hace poner en esta situación. ¿Qué le pasa a estos pecaditos? Están en su pecera, ¿no? Está todo bien, ¿verdad? Lo único que puede pasar es que este puede tener intenciones perversas, como es a este. Pero todo el mundo está en la pecera y estamos en nuestro hábitat. El problema es cuando saltamos de nuestro hábitat. Por lo tanto, piensen, siempre ha habido cambio, estoy tratando de identificar el entorno para llegar al tema de la globalización, siempre ha habido cambio, y el gran dato de hoy es que el cambio, que siempre hubo en la historia de la humanidad, se da a una velocidad que jamás se dio. Ese es el dato diferencial. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estamos preparados para el cambio los directivos? ¿Estamos preparados? Y esto lo digo para los directivos en general y para aquellos que están llamados a dirigir, por ejemplo, el área financiera, administrativa del negocio. Y el gran cambio que se está dando, y de esto está repitiendo también, es pasar de lo cerrado a lo abierto. Es decir, en todos los órdenes, como digo aquí, del pensamiento humano, lo que estamos pasando de conceptos de un mundo cerrado, protegido, con altas barreras de acceso, a un mundo abierto. Lo que le pasa a Madonna. Porque antes para comprar música o para acceder a la música, ¿qué hacíamos? Íbamos a un negocio, ¿verdad? Y comprábamos música. Pagábamos un X, un premium X, para acceder a la música, pero un mercado cerrado, agotado. En cambio, yo hoy puedo comprar o bajarme música como quiera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por ejemplo, yo hablo por día, estando en Lima, no exagero, 25 o 30 veces con Madrid. ¿Qué utilizo? Telefónica, Movistar, Claro. ¿Qué hago? Skype. Yo meto 10 euros en mi cuenta y cuando se me vence,
Si hablo de Skype no pago nada, y si quiero hablar a un móvil o a un fijo, con 15 euros me da para hablar, dependiendo de lo que quiero hablar, no exagero, 15 días. Eso es lo que yo quiero decir, y lo que dicen los académicos y la gente de hoy. Eso es pasar de un mundo cerrado, ajustado, imprevisible, a un mundo abierto, en el cual los paradigmas desaparecen. Por lo tanto, si yo analizo lo que está pasando en el entorno, obviamente y rápido, no tenemos tanto tiempo, la información, por ejemplo, que es esencial en el mundo, antes estaba acotada. Yo era propietario de una información. Esa información es un commodity. ¿Qué quiere decir? Que yo a través de la red accedo a todo tipo de información. Los grandes estudios hechos en Harvard, por ejemplo, dicen que una empresa, en cualquier medio competitivo, inventa algo, hace una mejora, innova, y que el resto de la empresa y la competencia se lo copia en un plazo en torno a 5 o 6 meses. Por lo tanto, hoy, si yo baso mi estrategia en una idea, estoy llamado a perderla, porque eso hoy forma parte del acervo general. En segundo lugar, eso me lleva, no sé si conocen la terminología, a que estoy en un mundo de genéricos, un mundo de commodities, es decir, yo tengo un producto, pero todo el mundo lo tiene. Yo antes fabricaba tornillos, pero hoy todo el mundo fabrica tornillos. Inclusive hoy, entre comillas, todo el mundo fabrica coches. ¿Entiendo lo que quiero decir? Antes era un privilegio de la industria americana automotriz. ¿Quién iba a decir que Kia, que es una empresa que está presente en todos los mercados, es una empresa de origen japonés? Perdón, coreano. Los coreanos hace 30 años no fabricaban coches o tipo de aparatos como televisores y demás. Commodity quiere decir que todo el mundo lo puede fabricar. Y un gran cambio, que es que las empresas están pasando del producto al servicio. En un mundo cerrado, yo tenía un producto, establecía barreras de entrada, yo era el dueño de ese producto y hacía con él lo que quería. Y los clientes no tenían otra alternativa que comprarme a mí. Pregunto, ¿cuántas compañías telefónicas había en Perú hace 25 años? ¿Una? Pues en España una, telefónica. En Italia una, en Alemania una. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuántos canales de televisión había en Perú? No lo sé. En España 2. Televisión 1 y 2. ¿Qué gracia? En Francia, lo mismo. En Inglaterra, BBC 1 y BBC 2. En Italia, Rai 1, Rai 2. ¿Está claro? Por lo tanto, estamos en un mundo abierto. Que yo no puedo basar más mi éxito en un producto, sino que hoy el valor que yo quiero a ese cliente es por el servicio que le doy. Y así puedo señalar una cantidad de características hasta llegar a una que me importa muchísimo, y es la competencia local a muerte. Esto no es mío. Yo estaba caminando por Nueva York un día, sabía que ahí estaba cerca la New York University, de las mejores universidades de Nueva York, no confundir con The University of New York, que es otra, que tiene una escuela de negocios, a nosotros en la, por lo mejor un día van a quedar allí, se llama Stern, S-T-E-R-N, Stern. Me metí, me colé, como tengo cara de importante, ¿no? Y nadie me dijo nada, acá me tiró el documento, ahí me tiró nada, entré, y había un ex presidente de Procter & Gamble, que todos conocerán, la gran empresa de consumo americana, y que utilizó esta frase: la competencia local a muerte. Y piensen, tiene razón, porque hay una radical y brutal reducción de las barreras de entrada en los mercados, y por lo tanto las fronteras tradicionales domésticas están tendiendo a desaparecer. ¿Está claro? Es decir, estoy diciendo, estoy tratando de llevar a un argumento que es este. Yo soy contable y tengo en manos una herramienta para determinar los resultados de una organización. ¿Está claro? Pero yo eso lo puedo hacer independientemente de lo que está pasando fuera. Si yo estoy en un mundo abierto, la función de determinar los resultados de una organización deja de ser un sistema meramente aritmético para hacerme pensar. Porque esa contabilidad determinará qué tipo de valor yo creo para mi cliente. Por lo tanto, tengo que entender lo que es el entorno y lo que el entorno me exige. Por lo tanto, lo más importante de este documento, de esta conclusión, es que ese entorno que tengo de fuera está cambiando por muchas maneras y por muchos motivos, pero fundamentalmente por uno, que es la competencia local a muerte. Es decir, me pueden decir que las barreras de entrada pueden ser los aranceles. Yo paso por la aduana y me cobran aranceles. Pues inclusive si viajan, y yo viajo mucho, para bien o para mal, ya nadie me revisa el equipaje. A lo sumo, como aquí en el aeropuerto de Lima, tienes que meter rojo o verde. En Madrid no te hacen meter ni rojo ni verde. En París tampoco. Sino en Nueva York sí, te lo miran todo así. No prefiero nada. ¿Vale? Pero evidentemente eso es una barrera de entrada. Pero pregunto, hoy, ¿cuál es la gran barrera de entrada que se ha aparecido? Yo, como entro en cualquier mercado sin ningún tipo de restricción, a través de internet, ¿verdad? Por lo tanto, piensen
que los mercados que antiguamente eran cerrados y acotados, hoy están abiertos para la nueva tecnología. Por lo tanto, como consecuencia de todo esto, para que vean, sigo apuntando la idea de crear valor desde el punto de vista de la contabilidad, se producen profundos cambios en los modelos de negocio. ¿Qué dice el modelo de negocio? Esto que está aquí. Las empresas todas tendrán una brillante idea y un brillante producto, pero tienen una forma de operar. Y eso quiere decir cómo trato con mis clientes y cómo trato con mi cadena de suministro. Por ejemplo, McDonald's. Los negocios que tenéis en Perú de McDonald's, que tenéis muchos, ¿de quién son? ¿Son de McDonald's? No, son franquicias. McDonald's tiene como política y un modelo de negocio y es que fuera de Estados Unidos el 80% de los negocios de McDonald's que vemos en el mundo no son de McDonald's, son franquicias. Ya tenéis Zara aquí, ¿no? Muy bien. ¿De quién son los negocios de Zara? De Zara. Es un modelo de negocio al revés. Zara no franquicia sus negocios salvo situaciones muy especiales. De la misma manera que Zara no hace publicidad. Ellos piensan que el escaparatismo, la distribución de la tienda legal, como se dice en inglés, es la mejor forma de hacer publicidad. Esas son formas de operar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Por lo tanto, esta situación de cambio hace que los modelos de negocio cambien muchísimo. Todo el mundo sabe lo que es Kodak, ¿no? Mejor dicho, lo que fue Kodak. Porque Kodak tenía un modelo perfectamente montado. ¿A partir de qué? Del concepto químico de la fotografía. ¿Pero qué pasó? ¿Quién apareció? La fotografía digital. Por lo tanto, la posibilidad de digitalizar la fotografía hizo que el modelo de negocio de Kodak, que no se adaptó, desapareciera. Porque hoy todos podemos sacar fotografías con una cantidad de instrumentos que supera el concepto químico de la fotografía. Por lo tanto, el modelo de negocio cambió. Yo antes me daba cuenta, yo podía sacar 8 carretes de fotografías. ¿Cuándo me daba cuenta que había salido con los ojos cerrados, la boca abierta? ¿Cuándo? Cuando lo estaban revelado. Hoy cuando me doy cuenta, puedo mirar la fotografía, por lo tanto las puedo eliminar, ¿se dan cuenta? Por lo tanto eso afecta al modelo de negocio. Y eso fueron las causas del fracaso y prácticamente desaparición de Kodak. Nokia. No sé si acá hay un experto, yo no lo soy, pero tengo claro una cosa y lo lamento. Nokia no sobrevive. Porque el modelo de negocio de Nokia, basado en teléfonos móviles, decimos en España, aquí celulares, con un uso muy friendly, ha sido superado ¿por qué? Por el smartphone. Por lo tanto, como Nokia perdió el negocio y la carrera tecnológica de smartphone, adiós Nokia. Lo siento mucho, pero Nokia no se salva. Porque ya el 85% para el 2015 de la población mundial tendrá smartphones. ¿Y hay que va a hacer Nokia? Nada. HP. Pregunto, ¿en qué negocio está HP? ¿Computadoras? ¿Hardware o software? Hardware, muy bien. Hace 1 año y medio acaba de anunciar HP que se pasa al negocio digital. ¿Por qué? Inclusive hace un spin-off, se lo pregunta al profesor de finanzas qué quiere decir, un spin-off de la fabricación de laptops, de ordenadores. Porque en el futuro prevén que todo el mundo fabrique un ordenador, por lo tanto no quiere hacer más ordenadores. Y se pasa al negocio digital. ¿Por qué? No me digáis que soy más viejo de lo que yo pienso. Porque muchos, yo soy un inmigrante digital. Y aquí muchos de vosotros también son inmigrantes digitales. Es decir, no hemos nacido en lo digital. Pero hoy a un niño de 5 o 6 años, ¿cómo se divierte los niños de hoy? Ahí está, lo dijiste perfectamente. Por lo tanto, si hacen así, piensa HP, no estoy diciendo que tenga la razón, de que el negocio del futuro será los contenidos y se será el negocio de la fabricación. Por lo tanto, el modelo de negocio cambia totalmente en función de un análisis interesante, inteligente del entorno. Newsweek, ¿todo el mundo sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es Newsweek? Pero eso es lo que es la última portada impresa de Newsweek, que a partir de enero de 2013 ha pasado a ser digital. Por lo tanto, lo que entiende Newsweek es que tiene que hacer un cambio de modelo de negocio. No puede operar igual. ¿Se entiende? Que vayan pensando. Yo desde la contabilidad, ¿cómo puedo generar valor para mi negocio sin entender lo que está pasando fuera para que yo, que manejo los números, pueda aportar ideas para reinventar prácticamente el negocio? ¿Qué hay detrás de todo esto entonces? Pues un profundo proceso de transformación que se llama globalización. Es decir, comencé hablando de la contabilidad, comencé hablando de lo que me importa la contabilidad como instrumento para determinar los resultados de una empresa. Yo soy contable, ¿aquí qué juego? ¿De qué va? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Crear valor. Y para crear valor, ¿qué tengo que hacer? Analizar el entorno. Por lo tanto, acto entonces, ahora lo ven, contabilidad con globalización.
y os doy un consejo. Ningún directivo con formación contable que trabaja en el área contable de una organización será de éxito y tendrá un gran desarrollo profesional si no entiende que esa contabilidad de un capacholo del siglo XVI no podrá ser útil si no la hace con la mente abierta como directivo que quiere crear valor. Por lo tanto, ¿qué es la globalización? ¿Cuáles son sus consecuencias? Son cosas que tenemos que pensar, preguntas que me hago como el profesor. Después esto se podrá repartir a los alumnos, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, voy rápido, me quedará, y llego a este elemento. Si yo estoy hablando de todo ese proceso de cambio se debe a la globalización, yo sé que la globalización, lo tenemos todos, pues es motivo de una alta discusión ideológica. Lo aclaro de mi posición. Hay muchos tipos de globalización. Habrá globalizaciones malas para mí y buenas para mí. Pero a mí lo que me importa es que comprendan que el concepto de globalización es una herramienta analítica para la toma de decisiones. Y por lo tanto, superen esta definición de globalización como el mero incremento de interconectividad y vayan a la definición de estos dos chicos. El de la izquierda tomó un pico sour y el de la derecha todavía no lo probó. ¿Vale? Entonces, este ya está diferente y que es la definición que os dejaré. Y que, más allá de decir, no, la globalización es porque los bancos seguros, la globalización es porque Coca-Cola compró Coca-Cola, la globalización es porque ahora sabemos que el fútbol no es ya un deporte que lo es, sino un negocio, ¿verdad? Sino que la globalización, no tengo tiempo para entrarme en estas honduras, que es muy interesante, es un proceso de tremenda reorganización de las relaciones y las transacciones. ¿Está claro? Yo antes para comprar iba al almacén. Yo antes para comprar iba al supermercado. ¿Sabes cómo compro ahora? Por internet. Yo antes para viajar iba a una agencia de viajes. Ahora entro por internet, compro el pasaje, elijo el asiento, me imprimo el boarding pass y no necesito más de la agencia de viajes. Por lo tanto, la transacción que yo antes tenía con la agencia de viajes desaparece. Es decir, que el mundo de hoy se está reorganizando. Ese es el gran cambio. La forma de relacionarme y la forma de hacer mis transacciones no es la misma que antes. Inclusive a nivel de relaciones, y estoy seguro que es un tema que os interesa. ¿Qué porcentaje de las parejas que se constituyen en Estados Unidos parejas de hombre y mujer se constituyen en Estados Unidos, se hacen por internet? ¿Tiene idea? No quiero conocer vuestra vida personal, pero evidentemente piensen a la pareja que tienen ahora, la han conocido por internet, no me lo digan, pero les digo, en Estados Unidos, el porcentaje de parejas que se constituyen por internet ya está en torno al 25%. Eso lo dicen a mi abuelito, le da un ataque. A mí, yo puedo conocer a mi pareja de muchas maneras, porque a mi abuelito no se le ocurría tampoco que a la pareja que fue mi abuela la iba a conocer trabajando, porque las abuelitas en aquel entonces no trabajaban, apenas comenzaban a estudiar. Y la conoció en un lugar, ¿saben dónde? En misa. No sé si la tenía mi abuela misa. Por lo tanto, estoy diciendo, profunda modificación. ¿Dónde compramos los libros? ¿En la librería o por Amazon? ¿Se entiende? Muy bien. Eso es lo que quiero decir. Y la globalización, apunte en alto, es un tema, un proceso, conjunto de procesos que está reestructurando la forma en que nos relacionamos y la forma en que hacemos nuestras transacciones desde el punto de vista social. En definitiva, tiene una serie de consecuencias que no tengo tiempo de plantear, ¿vale? Pero que inclusive plantea, lo dejo para que lo miren, ¿vale? Si no nos quedamos acá a las 11 de la noche, y no podemos. Pero sí les planteo un tema. Es tan profundo el lo global como proceso de reorganización estratégico que siga teniendo en mente la creación de valor, que inclusive pregunto, ¿es lo mismo lo internacional que lo global? ¿Qué os parece? Si yo hiciera una pregunta en Navegaciones Tranquilos y me digan, ¿es lo mismo una empresa internacional que una empresa global? ¿Qué me dicen? ¿Nadie se anima? Pues mire, es muy fácil. Antiguamente en un mundo cerrado, yo iba a Bogotá, vendía, cobraba y me venía. No me mezclaba. Era el mercado colombiano y el mercado peruano. Hoy se puede hablar de un mercado estrictamente peruano en el cual no entra nadie. Se puede hablar de un mercado colombiano en el cual no entra nadie. Se puede hablar de un mercado español donde no entra nadie. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, una cosa es internacional y otra cosa es global.
los tremendos procesos de modificación que están surgiendo hacen que estemos hoy en un mundo cada día más interrelacionado, no quiero decir más homogéneo. Por lo tanto, ¿desde qué criterios tengo que desarrollar estrategias? Si yo soy contable, estoy en el área financiera y quiero crear valor, ¿cómo contribuyo? ¿Cómo genero valor para mis clientes? ¿Cómo tengo ventajas competitivas? ¿Qué competencias tengo que tener? ¿Qué mentalidad tengo que tener para apoyar mi negocio? Por lo tanto, entiendo, en el profesor que me han pedido, queda demostrada, en mi opinión, salvo que me digáis lo contrario, la íntima relación en el mundo de hoy moderno que os tocará trabajar entre la contabilidad y la globalización. Es decir, yo no podré ser muy contable solo sabiendo de principios contablemente aceptados y repitiendo de memoria los principios de Luca Pacciola y calculando a la perfección balance de situación o balance de resultados. Yo tengo que tener en cuenta que es un instrumento para qué, para que a partir de hacerlo bien yo pueda generar valor para mi negocio. Y esto me lleva en definitiva a ser socio de negocio y a plantearme cosas que antes no planteábamos. Por ejemplo, la contabilidad es servicio de negocio. Si la contabilidad no es un fin en sí mismo, ¿cómo puedo yo ayudar a mi negocio? Por ejemplo, ¿saben lo que son los centros de servicio? Antiguamente cada país tenía su director financiero, cada país tenía su contabilidad. Pues hoy las empresas, cada vez más, a caballo de las nuevas tecnologías, crean un centro contable en Filipinas, o en Lima, o en México, Monterrey, o en España, o donde les parezca, ¿se entiende? Es decir, si yo quiero crear valor y hacer que mi negocio funcione, se acabaron los costos privados de cada. Cultura de costes. En definitiva, yo puedo calcular los costes de acuerdo con un criterio perfectamente establecido, tú que das costes, de acuerdo con los criterios tradicionales, pues yo tendré que tener en cuenta otro tipo de criterios en función de que hoy las empresas se desplazan de un lugar a otro, o de acuerdo con el outsourcing, o de acuerdo con el offshoring. ¿Cómo voy a financiar mi negocio? Lo tengo que tener en cuenta, ¿verdad? Yo la financiación tradicional sigue siendo la misma, yo tengo que descargar por donde van los tiros, venimos en el coche hablando. Una de las grandes fuentes de financiación, no tanto en Perú, por lo que veíamos, sino fuera en ese mundo, en el mundo de Europa y de Estados Unidos, eran las bolsas de valores. ¿Saben lo que es una bolsa de valores? ¿Quién de vosotros os regala 1 millón de euros, va a la bolsa e invierte en acciones? ¿Quién lo hace? ¿Nadie? ¿O no saben qué contestar? Les digo, con mi experiencia no lo haría, porque hoy el grado de certidumbre de cómo están las empresas me hace desconfiar de las bolsas de valores. Por lo tanto, yo me voy a financiar a través de la emisión de acciones o a través de préstamos sindicados. Y por supuesto, la gente que está en contabilidad tiene que contribuir a crear en la organización un ambiente de alto desempeño y de excelencia. Por supuesto, habrá que, en un mundo tan abierto, preocuparnos por tener cada día mejor información, por interpretar cada día mejor y, por supuesto, controlar el negocio. Y cuidado, quiero hacer una última referencia antes de terminar. Si estamos hablando de contabilidad, profesionales de la contabilidad en un mundo global, no se olviden de lo que está aquí. Stakeholders, ¿alguien sabe lo que es la palabra stakeholder? ¿Lo han estudiado? Los grupos de interés, muy bien, me alegro que lo hayan estudiado. Pero que hoy el stakeholder es consecuencia, primero, un proceso tremendamente inteligente que ha surgido en el mundo. Pero nadie vino un marciano en un carro de fuego disfrazado de Brad Pitt para decirnos que existe la figura del stakeholder, sino que en una sociedad compleja y abierta, transparente, se reconoce el derecho de los grupos de interés a que se les defienda. Por ejemplo, los empleados, los accionistas, los proveedores, los ciudadanos, las ONG que están afectadas por el negocio. Por lo tanto, desde la contabilidad también nos tenemos que preocupar por la transparencia y la ética. Porque sí, no, porque también crea negocio y crea valor. Por lo tanto, muy rápidamente, creo que fui muy rápido, pero no me importa, la medida en que me hayan entendido y que podamos intercambiar ahora preguntas, haber sido útil con estas reflexiones y agradezco vuestra presencia. Si me preguntan, que no me preguntan, una frase para resumir lo que intenté dejaros como reflexión de mi experiencia y mi vida profesional es que hoy no existe ningún área en el mundo de las empresas, tal como son las empresas y como serán en el futuro, que escape a lo que se les acaba de transmitir. Nadie se puede estar mirando el ombligo, en el sentido de mirar hacia adentro.
Y todos tenemos que tener la preocupación en un mundo abierto de generar valor. Es decir, no somos todos vendedores, pero todos vendemos. Por lo tanto, todas las áreas de una organización, independientemente de su responsabilidad, tienen que estar unidas en un tema y alineadas en ese tema. Y es crear valor. Por lo tanto, la gente que esté en contabilidad tendrá que utilizar la contabilidad para crear valor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y ese es el concepto. Y para eso, las competencias tradicionales que teníamos tienden a modificarse. Yo sugiero que seáis personas cultas, que sepáis leer el entorno, y para el entorno tenemos que saber no solo de contabilidad, tenemos que saber de ciencias políticas, de antropología, de sociología, porque si el valor es para un cliente, ese cliente es una persona o un grupo de personas. Por lo tanto, tenemos que contribuir a entender. ¿Preguntas o comentarios? Estaré encantado. Muy bien. En mi opinión, en mi modesta opinión, es un brillantísimo camino para ser una directiva contemporánea. Porque antiguamente, mire, le voy a contar una anécdota de mi vida profesional para explicar mi respuesta. Y además he citado en temas de control que hay que saber, que hay que conocer. Y además el trabajo de recursos humanos me parece brillante, porque están conformados los aspectos, ¿no? Tremendamente brillantes. Soy las personas, perdón, sí, lo digo bien. Las personas son el elemento diferenciador de una empresa a otra en un mercado de genérico como yo te dije. ¿En qué se distingue la persona? En las personas y cómo se gestiona. Pero le cuento una anécdota de mi vida personal, que a veces supone también opinar sobre la formación que tenemos en el mundo latino, por decirlo así, ¿verdad? Somos todos un mismo pueblo y un origen igual. Y en la Europa continental, como consecuencia de la fuerte impronta que dejó Napoleón en la historia de Europa y en España, tenemos carreras enciclopedistas. Es decir, nuestras carreras son de conocimiento teórico. Por lo tanto, al mismo tiempo, como hasta hace poco, los que estudiamos éramos pocos, era, ¿verdad?, una sensación de privilegio y destino. Y recuerdo que mi compañía inglesa, en un momento, no importa mucho mayores detalles, me llega la información, a mí y a todos los colegas, de que acaban de nombrar un nuevo director para toda Europa. Y yo muy pedantemente pregunté, ¿y este qué estudió? Me dicen, doctor por lenguas muertas por Cambridge. Y yo comencé a preparar mi currículum, porque digo, al dirigir una empresa farmacéutica, un doctor en lenguas muertas, ¿qué nos va a enseñar? Bueno, le voy a decir, de lo que yo sé de management y de lo que hoy tengo la certeza, por mi experiencia, de que para mí son los key points, hablando en inglés, o la esencia de cómo gestionar una organización, lo aprendí de él. Porque lo que importa en el día de hoy, los talentos, no son solo, no digo no son importantes, solo las competencias técnicas. En un mundo cerrado, el competente técnicamente se lucía, pero ahí hay que tener otro tipo de talento, y el talento no solo es tener una formación técnica, sino qué hacer con esa formación técnica que tú tienes, y es agregarle lo que llama el talento gerencial, el talento que supone gestionar. Yo recuerdo que yo estudiaba con 3 compañeros, éramos 3 compañeros muy queridos, y cuando íbamos al examen estudiábamos muchísimo, bien organizados, y había una chica, ¿vale?, la recuerdo muy bien. No, se han equivocado. No, era horrorosa. Pero cuando llegamos al examen, mis compañeros y yo, que eran buenos alumnos, teníamos un nivel intelectual aceptable. Pues sacábamos sobre 10, 8, 8,5, 7,8 y esta 10. La odiábamos. La odiábamos. Pues esa chica, que la estoy viendo además, la estoy viendo, ¿no? Debe estar un poco envejecido, ¿vale? No fue nada en la vida en el sentido de que no tuvo puestos de dirección importantes, no evolucionó. ¿Por qué? Porque era una brillante dadora de exámenes. Era una chica que sabía estudiar, que le iba bien con la mecánica de los exámenes, pero que luego cuando tuvo que aplicar criterio no funcionó bien. De lo que tú dices de tu experiencia me parece perfecto. Yo creo que hoy el camino del éxito está en la multidisciplinaridad, no está en encerrarse, eso dependerá de cada uno, en un solo concepto, sino mezclar conceptos, porque es lo que se exige en el mundo de hoy. Flexibilidad, movilidad y otro tipo de talentos que hoy no nos dan en la universidad y que quizás no nos pueden dar nunca, porque eso te da en la vida de experiencia. Por lo tanto, la multiexperiencia es tremendamente útil. ¿Te falta? Puedes jugar al fútbol también si quieres. Muy bien, dale tranquila, mira Cristiano Ronaldo. Bueno, muy bien, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Estamos exactamente
solamente en la hora. Bueno, muchísimas gracias y espero que haya sido útil e interesante.